Conversaciones desde la grada. Hoy tenemos el placer de que nos visite virtualmente Leonardo Ledesma Watson. Leonardo es escritor, ha sacado hace poco su primer libro de cuentos, es periodista, ha fungido de publicista y es además una entrañable persona. Leo, bienvenido al programa. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por tan generosa presentación, ¿no? ¿Qué Y tal? Espero que que todo bien. de generosa poco porque es la estricta verdad. Leo además es un futbolista frustrado. Sí, le hubiese gustado quizás dedicarse al fútbol, tiene ahí una anécdota que nos va a contar, y además es sobrino carnal de Johnny Watson, a quien no llegó a conocer, tengo entendido, Leo, ¿no? Sí, justo la tragedia pues del Fokker, mi tío falleció en el avión en el que estuvo el equipo de Alianza Lima en el 87 y yo nací unos meses después, ¿no? Yo nací en el 88, en abril, entonces hubo 5 meses de diferencia entre eso y mi nacimiento. Pero digamos que ya hay correvena balompédica, nos ponemos guachafos por tu sangre. Sí, sí, totalmente. Además, uno va creciendo pues con las historias familiares, con todos los mitos y todas las cosas que se van tejiendo alrededor y sobre todo con un episodio tan traumático, ¿no? Que el trauma trae pues cuestiones muy penosas y emocionalmente muy difíciles, pero también comienza a, digamos, no sé, a hacer mucho más grande cualquier tipo de historia que te puedan contar, ¿no? Todo se amplifica con estas cosas. Por ejemplo, Leo, algo que tenga que ver con la mitología de tu tío y de lo que terminó ocurriendo. Sí, que cuando yo era chico, evidentemente respiraba, vivía y mataba y moría por Alianza. Aparte que yo, toda la vida, hasta hace un par de años, he vivido en la unidad vecinal de Matute, que es la misma casa en la que siempre vivió mi tío. Entonces, todo el mundo que pasaba por ahí, no solamente la familia nuclear o más directa, sino incluso primos lejanos o personas llegaban y mi casa parecía una especie de incluso santuario, por así decirlo, ¿no? Porque llegaban como que a conocer el lugar donde estaba el ídolo de muchas personas y ese familiar, wow, súper exitoso, pero que lamentablemente tuvo que formar parte de una tragedia, ¿no? Que enlutó a mucha gente, a muchos hinchas también, además de solo las familias, ¿no? Johnny Watson formó parte de aquella tragedia del Fokker y también fue campeón con el Sport Boys. No, llegó, no me acuerdo si llegó campeón con Alianza, me parece que sí, no estoy seguro, pero con el Boys de todas maneras era parte de aquel equipo, del último equipo del Boys campeón ahí en el 84, año, en el año 84. Lo que es curioso, Leo, claro, es que obviamente tú eres por raíces, por ubicación sociogeográfica también, también, aliancista sí. hasta las venas, pero estuviste cerca de jugar por la U, jugaste por la U de hecho en los juveniles y en los infantiles, cuéntanos la paradoja. Sí, hice las menores en la U, o sea, 5 años me puse la crema y todo bien. Yo a la U, por más de que sea el clásico rival, es un equipo que respeto mucho. Es más, yo creo que somos como las dos mitades que completan una gran cosa. No sé, Alianza sin la U es como, no tiene mucho sentido ya cuando te pones a analizarlo de una forma, ¿no? Te imaginas un campeonato donde solamente juega la U o juega Alianza. ¿Qué sería de la otra parte? ¿No? Te sentirías un poco huérfano, ¿no? Es ese super complemento. Entonces, con alguien que me complementa tanto, por más de que la rivalidad sea extrema y que a veces hay hasta ciertas pasiones que te lleven por los odios, yo siento que no te queda más que admiración y tratar de sacarle el ancho, ¿no? Y ganarle en todo lo que puedas. Pero ¿por qué yo me fui a jugar en la U cuando era más chico? Porque, bueno, yo jugaba en una academia de fútbol eh, que quedaba por mi barrio, una cosa así, ¿no? Y jugamos un campeonato de la Copa Elu, que era muy famosa en ese momento, pero jugaban equipos como Alianza, la U, Cristal, equipos que tenían sus divisiones menores muy bien estructuradas, mucho más grandes, ¿no? Y en ese campeonato, pues quedamos entre los tres mejores. Y la final fue la U contra Alianza y sale campeón la U, categoría 88. Ese campeonato fue en el año 2000, si no me equivoco. Y yo jugaba de defensa, porque cuando yo era más pequeño era más, o sea, desarrollé más o menos rápido, ¿no? Había crecido más rápido que mis compañeros, entonces había una diferencia notoria. Jugaba de volante o a veces de defensa. Y creo que es un muy buen campeonato, porque salí como que elegí el mejor defensa del torneo y me dijeron, ¿quieres jugar por la U o quieres jugar por Alianza? La lógica, la historia y la familia y todo el mundo me hubiese dicho, bueno, evidentemente ya sabemos cuál vas a elegir. Y dije, sí, quiero jugar por la U porque la U acaba de campeonar, entonces yo voy a jugar con el campeón. 12 años tenía yo, fui presa de mi decisión contraria a todo lo que me habían dicho y tenía una cuestión en la cabeza también que era medio, no sé,
ahora lo empiezo a valorar más y digo, wow, está un poco loco, tal vez, ¿no? Que es, como siempre me habían dicho que yo tenía una especie de relación muy, muy íntima con Alianza Lima, y mi familia también, entonces yo decía, pucha, si voy a Alianza, la gente va a decir, pues, claro, estás ahí porque el tío jugó ahí o porque la familia está. Entonces yo no quiero que me relacione mucho con eso. Y acá en este país, bueno, tenemos esa mala costumbre, pero no creo que sea gratuita de señalar las argollas, ¿no? Claro. Todo, o sea, es un país así hasta bien colonial en ese sentido. Entonces decía, no quiero que me relacionen con esto, quiero simplemente hacerme por mis propios medios. 12 años tenía cuando dije eso. Ahora probablemente me respeto mucho a mi yo de 12 años que dijo eso. O sea, Claro, sí. claro. De hecho en Barrio Laberinto, Barrio Laberinto se nutre de varias historias relacionadas con el fútbol y con el barrio, justamente. Y de eso vamos a hablar más Sí, adelante, vamos a hablar un poco de literatura, pero hemos entrado, contrariamente a como lo hacemos, hablando de deporte, porque normalmente de hacemos deporte, sí. claro, o sea, lo que solemos hacer es hablamos primero con la persona que no es deportista, solemos hablar primero de su actividad y luego de cómo se vincula con el deporte, pero contigo hemos invertido el orden, ¿no? Eh, bueno, Leo ha escrito dos libros, el demonio, ya me acabo de olvidar Cam- el título, camuflado en el asfalto. camuflado en el Es, asfalto, y después claro. Barrio Laberinto, que es un libro de cuentos, una recopilación de sus cuentos más notorios, que dicho sea de paso recomiendo muchísimo. Leo, te preguntamos por tu héroe de ficción favorito, tu personaje favorito, Rocky Balboa, inmediatamente. ¿Por qué? Sí. Definitivamente tengo muchos más a los que podría mencionar y probablemente tengan una construcción hasta más compleja, ¿no? Más difícil, si quieres emplear un término, pero en algunas preguntas he tratado de responder con la emoción y con el corazón en la mano, ¿no? Entonces, primero que yo soy fan de no solamente de las películas y todas las sagas, sobre todo de la primera, ¿no? Que es la que gana el Oscar y la que hace que todo esto se vuelva mitología, ¿no? Me gusta mucho el cine. Y yo o sea, cuando vi Rocky por primera vez, pues era un niñito y la veíamos en la televisión, en televisión nacional, en frecuencia latina en ese momento, en función estelar, pasaban Rocky 1 el lunes de tal semana y el siguiente lunes Rocky 2 y el siguiente Rocky 3, entonces tenías 5 semanas con Rocky 5, ¿no? Las cinco películas. ¿Las viste Y cronológicamente, Leo? las vi cronológicamente, claro, y las 6, o sea, Rocky Balboa, que es del año 2006, porque la última, la 5 es del 90, la vi en el cine ya grande, ¿no? Vi a un Rocky de 65 años, una época totalmente diferente, una trama totalmente distinta. Pero cómo fue evolucionando el personaje, que en realidad no es que haya habido un gran cambio con él, sino que, claro, tiene unos valores representativos bastante comunes y tradicionales, y además era como una persona normal, entre comillas, un hombre de a pie, que la había pasado mal en la vida y su lógica era simplemente tratar de ser exitoso, pero no para, pero ¿qué es el éxito también? No es una oda al tienes que tratar de lograrlo todo para que te reconozcan o lograrlo todo para callarle la boca incluso al resto, sino es porque tú quieres y punto, es una simple decisión personal y a veces vas viendo cómo se va resquebrajando a alguien. Aparte es un buen tipo, es entrañable, uno ve Rocky, no hay nadie que no le guste Rocky por primera vez, si es que simplemente se entrega a esa emoción de la ficción, ¿no? Donde hay esa especie de complicidad entre autor, bueno, en el caso de la literatura entre autor y lector, y en el caso del cine, pues entre director y toda la gente que está detrás de esto, o actores, y los que están observando la película, ¿no? O la serie, ya sea el caso, ¿no? Entonces creo ¿Cuál que es, cuál por es, esos elementos se fue. cuál, cuál es su película preferida de Rocky? O digamos, ¿cuáles son las que más te han gustado? Por una cuestión más técnica, si cabe el término, más cinematográfica, la uno definitivamente. La más emocionante, épica, y que yo sé que tiene muchas falencias y todo lo demás, la 4. Claro, claro. Rocky Yo, 4, yo, claro, la Rocky 4 Rocky es. 4 contra Iván Drago. O sea, aparte Claro. hay unas marcas
que quedan mucho en la cultura popular, nadie se olvida de las escenas, nadie se olvida del baile con James Brown, Apolo muriendo, o sea, todo eso está en el imaginario de colectivo de mucha gente, ¿no? Entonces eso me parece un mérito muy grande, más allá de simplemente el tratamiento cinematográfico que sí tiene la uno con dirección de Avildsen, no con dirección Claro, de sí, Stallone, claro. ¿no? Sí, eso sería ese sería mi orden, ¿no? Igual todas tienen un nivel parecido. Ese es tu concepto del éxito, Leo, también el éxito estaloniano en el que no necesariamente todo lo que ha hecho es fantástico, pero todo lo que ha hecho tiene un arraigo popular. Probablemente, pero también tiene una especie de revancha que te tomas con ciertas cosas que sientes que quizá la vida no ha sido tan justa contigo, pero no estás como, en algún momento estás fastidioso, estás rencoroso, incluso odiándolo todo, ¿no? Pero después aceptas que es la vida, o sea, no eres alguien quizá especial en el mundo, no hay un sentido tan alucinante, no todo empieza y termina en ti, y eso es lo que siento que incluso el mismo Stallone concibe como personaje, me refiero al mismo Rocky, y lo demuestra, por ejemplo, en la 5, ¿no? Que es donde pierde la fortuna y tiene que regresar al barrio de Filadelfia donde había vivido y lo único que le queda es el gimnasio que le había dejado Mickey, ¿no? Claro. Y él en algún momento le dice a Adrián, o sea, a la esposa, a Adrián, ¿no? Lo hemos perdido todo, ¿no? Y Adrián, ¿qué le dice? ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido las casas, los carros, todo, pero ¿qué hemos perdido? Hemos perdido, o sea, nosotros nos tenemos, ¿no? En la familia, estamos acá, y para mí tú sigues siendo el mismo tipo exitoso que le eras cuando tenías un Lamborghini, cuando tenías millones y cuando teníamos un robot en la casa, ¿no? O sea, pero sigue siendo el mismo, entonces eso es lo que me parece genial, ¿no? Cuando, claro, tú puedes tener, o sea, si alguien se quiere comprar un Ferrari, que se lo compre. Me encantaría tener una moto, o sea, una Harley, la más cara de todas, por ejemplo. Pero no quiero dejar de ser el mismo teniéndola o no teniéndola, ¿no? Y tampoco quiero que me traten distinto, aunque sí sé que eso ocurre. Entonces hay que tratar también de manejarlo, ¿no? De no impresionarse. Si la gente ignora, Leo, que tú estuviste a punto de quizás tener una carrera futbolística y ocurrió Sí. una vicisitud con el equipo de Pisi, te invitaron a entrenar a la San Martín y no se pudo Sí, dar. fue Cuéntame. una cosa o sea, fue una cosa curiosa y probablemente hasta, de la que no mucha gente sabe, ¿no? Porque yo recuerdo que ya había dejado de jugar en la U y había estado, o sea, entré a estudiar a la Universidad de Comunicaciones, entré a estudiar a la San Martín. Jugaba para la universidad y todo bien, pero también a la par, cuando ya dejaste de entrenar constantemente, te pasan la voz de algunas ligas, ¿no? Ligas departamentales, en este caso la de Lima, ligas distritales, ¿no? Tengo amigos que estudiaban o ya no jugaban a un nivel competitivo y se van a jugar porque a veces te pagan algo de plata. Y jugué en un equipo de liga del distrito de La Molina, salimos campeones de la liga primero de La Molina. Yo era el capitán de ese equipo, me acuerdo, tenía 19, 20 años. Y justo nos consiguieron un partido de práctica pues con la primera de la San Martín, cuando entrenaba Pizzi. Ese equipo donde estaba pues Leao, estaba Galiquio, estaba Churrito Nostroza, Leguizamón, Cambindo, Villarreal, o sea, me acuerdo de mucho, Farro, me acuerdo de mucha gente de ese equipo, ¿no? Estaba No, Echevito del Solar, Montes. no, y Pizzi mismo ha Claro. sido campeón de América con Chile, ¿no? O Con Chile, sea, ha sido claro, el claro, técnico claro. campeón de América Y ha con Chile. dirigido el último mundial también, o sea, Claro. con Arabia, ¿verdad? O sea, Me no parece, recuerdo qué. sí. Ganó un Sí, título en Argentina también, no me acuerdo si fue con San Lorenzo, pero ganó un título en Argentina con un equipo. claro, entonces era Como pues, un técnico, técnico, porque como jugador también ha sido como jugador era una locura, sí. Y justo, bueno, equipo de liga contra un equipo de primera, evidentemente el equipo de primera lo tiene que pasar por encima. Nos ganaron el partido que 5-3, recuerdo, pero no fue una pasada por encima, o sea, fue muy interesante y ellos se sorprendieron mucho también, ¿no? Y a mí y a dos compañeros más del equipo nos invitaron a entrenar para la siguiente semana porque les había gustado mucho nuestro desempeño. Éramos jóvenes también, o sea, teníamos 19, 20 los tres. Entonces, yo dije, ya, bueno, acá podría volver a jugar, no jugaba hacía un año y medio, digamos, no entrenaba constantemente, me había dedicado más a estudiar, ¿no? Y dije, acá podría, digamos, regresar, que el sueño sigue intacto, ¿no? Y ese fin de semana, nuestro partido fue día de semana, no sé, un martes o un miércoles. Y ese fin de semana, a los 3 o 4 días, San Martín, no sé contra quién juega, pero pierde. Pizzi estaba en la cuerda floja y bueno, lo echaron, ¿no? Como se suele hacer con entrenadores acá en el Perú. Y justo, o sea,
para mí fue terrible, creo, porque ya no nos pasaron más, se cayó la invitación, pero creo que para la San Martín fue lo mejor, entre comillas, porque asumió el Chino Rivera y luego fueron bicampeones, ¿no? Entonces, como a ellos les pasó lo mejor que les podía pasar. Pero bueno, ahí sí digo que se acabó, esa es una anécdota que siempre recuerdo, ¿no? Pero digamos que tú cuando vas al estadio siempre vas y disfrutas del fútbol sintiendo Sí. ese pequeño escozor de pude haberme dedicado a esto, ¿no? ¿Lo tienes? Ya no, porque ha pasado Ya no, tiempo. Claro, claro. probablemente hace cuánto. Yo tengo 34 ahorita, entonces hace 8, 10 años, de 24, 25, que digamos ya estaba grande para el fútbol, o sea, ya debutar a los 24, 25 es raro, ¿no? Pero todavía estaba cerca el hecho de no haberlo podido realizar o no haberme podido dedicar a eso. Ahí sí sentía esa cosita. Ahorita no, ahorita me divierto mucho, disfruto mucho. Tengo una hija que va a cumplir 10 años, entonces a ella le gusta también, no tanto, pero sí ya se ha contaminado con esa cosita que yo le trato de enseñar, ¿no? Pero no, mi sentimiento ahora es netamente como hincha y reniego cuando pasan cosas malas y me dolió muchísimo lo de la eliminación y lo del repechaje y fue terrible, ¿no? A Entonces, pero todos, ¿no? como un hincha más, exacto, como cualquier otro. En ese punto sí. ¿Cómo explicas, Leo, que Alianza, siendo el equipo más popular del país, porque yo creo que es el más popular del país, no haya hecho nunca una campaña, ha hecho unas semifinales, pero medio raras, en que eran por grupos, en una historia larga Sí. de la Libertadores, ¿no? O sea, yo creo que la misión del nuevo dirigente de Alianza, del dirigente aliancista, no tiene que ser ganar el campeonato local, que ya lo ha ganado varias veces y que siempre es candidato, sino hacer una campaña digna internacional. Creo que a eso debería apuntar él, Sí, ¿no? sí, totalmente. Además, creo que también en los últimos años, fuera de no tener un plantel competitivo, fuera de que el fútbol peruano en general es una lágrima, es vergonzoso lo que vemos de parte de todos los equipos, pero de Alianza sobre todo en general. Pero en los últimos años Alianza digo, se ha obsesionado mucho con este tema, ¿no? O sea, y esa obsesión también les está jugando en contra, Sí. además de todo lo otro, ¿no? Que es conformar no solamente un plantel está tratando de traer, por ejemplo, en este caso, hablo de lo que está de moda, ¿no? A Guerrero y pagándole un gran sueldo, sino comenzar a generar unas estructuras que te puedan permitir Así es. o sea, Alianza siempre se caracterizó por tener unas canteras y unas divisiones menores donde salía gente muy Eso interesante, ¿no? es. Pero hoy por hoy Alianza no tiene ni campo de entrenamiento propio, o sea, y ahí ya te das cuenta que cómo puede ser posible que quizá el segundo equipo más grande del país no lo tenga, ¿no? Entonces creo que eso se debe apuntar teniendo en cuenta de que ahora pues aparentemente hay mucho dinero, inversionistas, gente, ¿no? Cuando Que uno lo quiere ve hacer. el ejemplo de Melgar, uno entiende que en realidad lo que faltan son dirigentes. Que dirigentes que tengan Sí, una visión a futuro, que puedan contratar técnicos capaces, que no les signifique un, el desfinanciarse, y claro. uno tiene esa sensación. ¿Te encuentras alguna similitud entre el proceso creativo de escribir y practicar deporte o no la hay? Sí, por ejemplo, primero que se suda mucho y la gente cree que no, mentira. En mi caso, escribir es un proceso también bastante físico, porque estás no solamente, bueno, echando mano de tu intelecto, de tu imaginación, o de tratar de encontrar esas respuestas, esas propuestas, ¿no? Sino que hay una disciplina que algunos escritores tienen mucho más arraigada, mucho más trabajada que otros. En mi caso, con el tiempo trato de incorporarla, pero que es una disciplina que el deportista también maneja, pues, ¿no? O sea, incluso o sea, se podrán tener muchas discrepancias con la última etapa de Vargas Llosa en sus opiniones, pero cómo negar que es un referente, ¿no? Así que él siempre habla pues de eso, de la disciplina que ha tenido, de cómo es que es el tipo escritor oficinista, un escritor que se levanta a tal hora, escribe y lee o revisa un material de cierta hora, luego escribe hasta cierta hora y luego todos los días como un monje, ¿no? Claro. y esa disciplina, sí, Esa sí, disciplina perdón. marcial
le viene del colegio militar, de Leoncio De Prado. Leoncio Y Prado, cuando uno le claro, pregunta qué es lo que pasa, que Leoncio Prado le dejó su primera novela, 4 dejó claro, El Jaguar, ¿no? claro, Y el después, inicio de la ciudad de los perros, ¿no? Gran claro, inicio. y después le dejó la estructura de trabajo, ¿no? Claro, y ¿No? por otro lado, por ejemplo, un escritor que siempre fue referente para mí es Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, Sí, que te enseñaba todo lo contrario, no, sino, no a no respetar esa disciplina, sino a entregarte al juego. Su literatura era un juego, y él siempre la planteó de esa forma. Y él hasta era, o sea, y cuando escuchas o lees entrevistas del tipo, siempre planteaba eso, ¿no? No se tomaba ciertas cosas en serio. Escribir sí se lo tomaba en serio, pero los temas, él podía hacer lo que quería con eso y o sea, qué más cerca a la creatividad, qué es lo que puedes ver en la creatividad de muchos deportistas, ¿no? Cuando simplemente se entregan a lo que están haciendo, más allá de ciertas cosas, ¿no? siempre pocas veces lo hago, pero esta vez voy a citar un mini cuento, el texto completo, Amor 77 de Julio Cortázar, Mm, que es fabuloso, ¿no? Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. ¡Wow! ¿No? fascinante, ¿No? El jugar con el ser, ¿no? El claro. verbo ser. Pero son incompletos cuando no están estos amantes juntos. Siempre me pongo a pensar por qué Amor 77. ¿Será el año de alguna relación? ¿Será el 7 como número perfecto? Puede Pero ser. nada, Cortázar es increíble, ¿no? Absolutamente Sí. increíble. Aparte de Julio Florencio, ¿qué otros escritores te han marcado? O escritoras también pueden ser. Sí, sí, claro. A ver, por ejemplo, yo soy también un escritor, digámoslo así, que trata de explorar mucho en la literatura de género, ¿no? Muchas veces hasta vilipendiada, me refiero a literatura de terror, literatura de ciencia ficción, que ahora cobra una relevancia bastante grande, ¿no? Bastante importante entre quienes alguna vez solamente se alinearon con un realismo ya mucho más tradicional y entre comillas serio, ¿no? Pero hay una escritora estadounidense que escribía ciencia ficción, probablemente la primera mujer afroestadounidense, una mujer negra, escritora de ciencia ficción que se llamaba Octavia Butler, que es Uh -huh. como cuando yo la descubrí dije, esta locura, ¿qué es esto? ¿No? Es la otra parte de la otra cara de la ciencia ficción, una ciencia ficción abordada también con tu cuestión identitaria, ¿no? Por ejemplo, claro, porque cómo no mencionar pues a Isaac Asimov, cómo no a Claro. Bradbury, el mismo Orwell, ¿no? Adolf Huxley, o sea, toda esa mancha de una época donde la ciencia ficción más o menos oficial era esa, pero alguien le sacó la vuelta a la misma cuestión dentro del género y me pareció increíble. Pero también dentro de cuestiones más tradicionales, autores que aún siguen vivos, ¿no? Como Paul Auster, por ejemplo, que es un autor que a mí me gusta mucho, un autor estadounidense, autores nacionales, no sé, o sea, Ribeiro siempre me va a gustar en su contexto, ¿no? O sea, yo no escribiría un cuento como Ribeiro, pero me encanta leer los cuentos de Ribeiro. ¿Por qué? Pero yo no, Pero ¿por qué no escribirías un cuento como Ribeiro? porque, Bueno, y además creo que esta era una broma que le hacían, me parecía, un poco injusta, ¿no? Que era como que Ribeiro era el mejor escritor peruano del siglo XIX, ¿no? Pero por una cuestión técnica, nada más. Porque yeah. su cuento es súper pulcro, es lo mejor, una de las mejores cosas que yo he leído en la mayoría de los cuentos de Ribeiro, me refiero. Este, pero yo no, yo sería un poco, o sea, desde mi punto, o sea, en mí sería un poco artificioso escribir así, porque Okay. yo no crezco en ese contexto, Okay. no entiendo un poco esa dinámica y a veces quizá, si digo que me gustan los géneros como el terror, como la ciencia ficción, como experimentar un poquito más con las formas dentro de las historias, entonces Ribeiro es como que el menos indicado para tratar de aprender a escribir de esa forma. Al Es contrario, sería, tradicionalón, ¿no? Pero, claro, pero no, pero, no, no en contenido, sino solamente en no. la forma, ¿no? Claro, el cuento va de acá a acá y te voy a contar una gran historia. Y la cuenta como nadie. Entonces ese es el tema. Lo maravilloso de Ribeiro para mí es que es fácilmente comprensible Sí, sin ser burdo. O sea, utiliza un lenguaje pulcro, impecable, pero al alcance de cualquier lector. Y eso es lo que me parece excepcional. O sea,
no es, no te pone la palabra rimbombante, No, claro. porque no vas a tener que ir al diccionario para averiguar qué está diciendo Ribeiro. No hay tantos ornamentos, no te lo arregla No, no, demasiado, no, 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 no. para nada. Y eso es un mérito que mucha gente a veces malinterpreta como una deficiencia cuando es al revés, ¿no? O sea, eh, hay que tener demasiado tipo de conocimientos de estos para hacerlo fácil, ¿no? O Claro, sea, claro, hacerla fácil, como en el fútbol, es lo más difícil, ¿no? así, claro. Claro. Hay un cuento de Ribeiro, no sé si lo has podido leer, que relata quizás una de las mejores peleas, o sea, el hecho de pelearse, el enfrentamiento. Se llama El próximo mes me nivelo. Qué maravilla de Claro. cuento, qué maravilla de cuento. O sea, habla de una pelea callejera con una capacidad descriptiva e imaginativa, por supuesto, Claro. excepcional, ¿no? Excepcional. Nunca entendí, y él, ¿por qué no escribió una novela, ¿no? O sea, sí escribió alguna chica, pero una novela Claro, corta, claro, pero Gabriel, dice, claro. dice que no se sentía no Sí, o capacitado, sea, sino que se aburría en la mitad del proceso. también algo parecido a lo que le ocurría a Borges, ¿no? Que tampoco Claro, tiene una novela. Y bueno, Ribeiro sí tiene un par, ¿no? Pero sí, digamos, son obras, entre comillas, menores chiquitas. de él, ¿no? Sí. O lo que se les reconoce. Pero también viene de. Yo siento que era más de una cuestión mediática o del entorno, que concebía que el género de la novela era un género superior al del cuento, lo cual es un poco falaz, es un poco mentira. Es verdad que a niveles editoriales, pues la novela tiene un mayor peso, ¿no? Pero a nivel artístico, para nada. Incluso te diría que el cuento tiene una complejidad de concepción mucho más, no sé si trabajada, no sé si hay que hacerlo todo más difícil al momento de concebirlo, nada más me refiero, porque en la aplicación sí, para escribir una novela tienes que tener un aliento distinto, tienes que tener una planificación diferente. En el cuento lo puedes escribir quizá no sé, un par de semanas o quizá en una noche, pero lo que tú te estás metiendo en otro camino, te estás metiendo en otra cuestión que resolver. Lo otro, claro. ¿Y te gustan las microficciones también, Leo? ¿Te animarías a escribir un Sí, libro de microficciones? Yo entiendo que es sumamente difícil escribir como Monterroso, por ejemplo, porque juegas Augusto con todo el Monterroso, claro. silencio de los demás. O sea, hay un pacto tácito con el escritor, siempre hay este pacto, perdón, con el lector, y, y el lector tiene que llenar los puntos suspensivos que tú le dejas con su propia imaginación. En todo se da esto, porque es decir, si tú y yo leemos, qué sé yo, la señorita Cora de Cortázar, la señorita Cora Bueno. que tú imaginas es distinta a la señorita Cora que imagino yo, pero, pero claro, en la microficción tiene que haber un conocimiento más o menos universal que las palabras no digan, pero que te guiñe el ojo, es difícil, hacer una cosa brevísima. Sí, debe ser muy difícil. Sí, probable. No sé si me animaría a escribir un libro entero de eso. De hecho, creo que todos empezamos escribiendo un poquito de microficción, ¿no? O sea, todos Claro. los seres humanos, me refiero. Cuando empezamos a escribir, no escribimos un texto de 2, 3 páginas, 1500 palabras. No, escribimos 2, 3 frases. Y Sí. tratamos de contar algo en esas 2 o 3 frases que a nosotros nos hace sentido y probablemente cuando alguien más lo lea va a conocer más de nosotros, se le va a hacer un sentido con lo que esta persona vaya chapando para sí, ¿no? Claro, y Claro. ahora nos hace sentido, lo subimos a Twitter y alguien nos insulta. Así, Ya, también, ¿no? Nada, es que así olvídate, la, funciona, la, ¿no? Pero Twitter la época es una locura. entrena Twitter entrena en el ejercicio de la brevedad, en la capacidad de Sí, síntesis para decir algo, ¿no? Esa es una de las virtudes que tiene. Esa y obviamente el estar permanentemente informado. Pero es una red claro. social visceral. ¿Cómo tomas a propósito de esto la crítica? La crítica positiva y la crítica negativa, ¿cómo lidias con ella? O sea, cuando alguien te dice, Leo, ¿sabes qué? No me gustó tu libro, no me gusta cómo escribes. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Es una buena pregunta, muy buena pregunta, porque antes, digamos, cuando había críticas negativas sobre actividades que yo en realidad en las que me consideraba más o menos bueno o vitales, me dolía una crítica en el fútbol más de lo que me duele una crítica de la escritura, ¿no? Definitivamente mucho más. Pero acá no, en realidad, ya aparte me siento más grande, siempre, o sea, soy más grande, soy una persona, ya un adulto, ¿no? Hace rato, pero, pero siento que cuando alguien me dice algo, lo dice, claro,
por lo que o sea, siento que dice algo más de esa persona que de mí, ¿no? Ya sea buena o mala, ¿no? Si es buena, evidentemente nunca voy a tener esta falsa modestia de no, de no creerla, ¿no? No, si es demasiado, de lo que, bueno, si te gustó es por esto, acá, genial. Y si es mala, y si no es una buena crítica, y si no le gustó, bueno, tiene todo el derecho de decirlo. Y si es algo un poco ofensivo, o si hay un tratamiento diferente en el asunto y hay una falta de respeto, ya es Claro. como, yo siento que lo está diciendo más por algo le pasa a este tipo. O sea, la envidia le está o esta persona, ¿no? La envidia lo corroe a él, no me está fregando a mí. Si me lo voy a tomar muy, muy en serio, bueno, eso es, ojo con la crítica, porque con la falta de respeto, o sea, digamos, con un insulto, con una ofensa real, o sea, con una burla, una vaina en la que es un, no sé, es muy demasiado cobarde esta acción. O sea, yo no tengo ningún problema en responderle a alguien si está tratando de defenderme y se nota que es un cobarde. Ahora, peor sería que no sé, se Claro. escude en el anonimato, ¿no? Pero si me lo dices de frente en mi cara, de hecho, yo también tengo el derecho a responderle y lo voy a hacer. Claro. Normal. Claro. Eco decía que las redes sociales le dan voces a muchos idiotas. Era una, A los estúpidos, no sé. claro, era Claro. una visión pesimista. Yo sí creo en que en general, si uno aprende a ponerse una coraza, sirven. ¿Te gusta la música clásica? ¿Has escuchado música clásica? Me gusta la lírica, la ópera, porque mi abuelo era tenor de ópera. Ah, Mi mira, abuelo no, no, no. paterno, claro, Leonardo Ledesma, igual que yo. Pero su nombre artístico era Alfredo Leonardi, nada que ver. Pero Ya, claro, porque su abuela, a su vez, o sea, mi tatarabuela, que obviamente yo jamás he conocido, por una cuestión cronológica, nació en Italia, entonces le vino la cosa y él era tenor de ópera y en la casa de mi papá, siempre se escuchó lírica y mi viejo hasta ahora, ¿no? Evidentemente, pues, Pavarotti es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero Caruso, Kraus, ya. Kurt Baum, no sé. Y la música clásica, sí, claro, de lo más, o sea, a quién no le gusta Beethoven y Mozart, ¿no? Claro. Pero bueno, Tchaikovsky a mí me gusta un montón también. Es bien fuerte, o sea, es acá es como te hace la guerra con esa cuestión en las orejas y algo te puede pasar. Te puede calmar, sí, pero sí me vacila. Hay mucho dolor en Tchaikovsky, ¿no? Uno tiene la Sí, sensación de que está rompiendo con un mundo además eh, hegemónico, en el que le costó ser aceptado, en el que tuvo que silenciar sus pasiones. Uno claro. siente eso Sí, en dolor o sea, me tomo eso, la revancha con ese dolor, ¿no? O sea, no me hago daño, sino lo expulso. claro. ¿Tú cómo crees que la música, en realidad, el arte y el deporte le suman a una sociedad, Leo? Yo creo que son el alma de la sociedad, o sea, el alma del ser humano, ¿no? Y por ende el ser humano que compone ya una sociedad más grande. Pero en realidad sí, o sea, creo que es parte fundamental, parte medular de nuestra, de una cuestión mucho más abstracta, ¿no? Esa composición de quién somos, de identidad, de quién es uno mismo, ¿no? Y de cómo dónde te vas ubicando en el espacio y qué significa tu vida, porque a la larga, bueno, siempre los existencialistas hablan de eso, ¿no? Del poco sentido y el nulo sentido, incluso Marco Aurelio de Negri lo decía, ¿no? Esta vida no tiene sentido, y es verdad, no tiene sentido, para mí, por lo menos. Claro, uno le da un sentido, uno comienza, o sea, pero si le quitamos la belleza a la vida, honestamente vas a seguir vivo, pero no le diste el sentido que tú quieres, ¿no? Entonces, no solamente es una cuestión estética, el arte, el deporte, no solamente es una cuestión física, es una cuestión espiritual, si nos ponemos en otros casos, pero sí es fundamental, o sea, hacerlo, verlo, tratar de entenderlo, analizarlo, o sea, reflexionar y estudiarlo, o sea, tanto el deporte como el arte, te convierte en una, no sé, saca tu mejor potencial. Eso. La última, Leo, hemos disfrutado muchísimo la plática de hoy y tiene que ver con tus planes. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás trabajando en algo específico este último tiempo? Estoy escribiendo unos cuentos que tienen que ver ya con lo que te comentaba, ¿no? Con terror, con ciencia ficción, pero siempre con el toque muy de acá, muy de nosotros, ¿no? Muy social. Y así como Stephen King escribe sobre su pueblo, yo escribo sobre mi barrio, pero en diferentes cosas, en Claro. diferentes niveles y esas situaciones, ¿no? Entonces, en temas de literatura, es eso. Vamos a ver
Sí, y también ahora que se viene la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, no sé si estaré por ahí, probablemente sí, Seguro, sí. haciendo algo, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? La nueva vanguardia de los escritores peruanos, la guardia nueva, como diría eh, alguna canción criolla. Leonardo Ledesma Watson estuvo hoy con nosotros en Conversaciones de la Grada y nosotros se lo agradecemos profundamente. Gracias, Leo. No, Ricardo, gracias a ti, gracias a Miguel, tu productor, por la invitación, y acá estamos cuando gustes con toda la disposición. Te mando un abrazo, amigo, cuídate mucho, y Gracias, ya Leo. estamos Gracias. conversando.